Primera de Timoteo 3, 14 al 16, y dice la palabra de nuestro Dios: Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Bien, si ustedes se dan cuenta, Pablo había llevado la palabra a Éfeso, lo estudiamos desde el principio, a esa iglesia a donde manda Timoteo. Mas, sin embargo, los falsos maestros se estaban introduciendo, encubiertamente estaban entrando los falsos maestros a la iglesia, y no nada más a Éfeso, sino a varias iglesias de las que había plantado el apóstol Pablo. Empezaron a introducirse judaizantes, falsos maestros, gente que quería dividir o destruir la iglesia. Estaban confundiendo a los flacos en la fe y también a muchos congregantes, porque ya no sabían si volverse a los sacrificios o vivir una vida totalmente libertina o vivir en la libertad en Cristo. Estaba totalmente confundiendo el falso maestro, el falso profeta, el falso apóstol a los flacos en la fe y a algunos hermanos que pues no entendían bien las escrituras. Recordemos que tenemos una libertad en Cristo, más no un libertinaje en Cristo. Y por eso es que Pablo, como no podía ir y corregir o reprender a esos falsos cristianos, tenía que buscar a una persona que idónea, una persona que le pudiera ayudar a corregir eso que estaba sucediendo, ir y poner orden a la iglesia de Cristo que estaba en Éfeso. Y en ese momento, en Éfeso, en ese momento, él envía a Timoteo. Timoteo, un varón temeroso de Dios, varón que amaba a Dios, aunque estaba joven, ¿sí? Y eso es lo más importante también, que muchas veces dicen, no, pero él está muy joven, y no sé si recuerden que más adelante dice en que nadie tome en poco tu juventud, ¿sí? O sea, Timoteo era un hombre, un joven, celoso de la palabra, conocedor de la palabra, fiel a la palabra, fiel a Cristo, que estaba dispuesto a ir, aún con algo de temor, pero sabía que lo respaldaba Dios y Pablo. ¿Sí? Así que Pablo dice, bueno, ¿a quién mando? Pues hay muchos, pero necesito uno que esté dispuesto, ¿sí? Y él toma a este varón, a este joven, Timoteo, y lo envía para que fuera a corregir, enseñar y reprender. Corregir, enseñar y aprender. ¿Corregir a quién? A los que estaban en el error. Tenía que ir a corregir a los que estaban en el error. Y también incluso a Tito lo envió también, y en la carta a Tito dice, por eso te dejé en Creta, le dice a Tito, para que corrigieses lo deficiente. O sea, es lo que nos enseña la palabra, que no nada más en Éfeso, sino en todas las iglesias o en cada una de las iglesias que había plantado Pablo, empezaba a haber herejía. Había falsas enseñanzas, y dice, ve y corrige lo deficiente. ¿Sí? Si yo voy a ir a una iglesia, ¿sí?, que me envían a una iglesia, es para corregir lo deficiente. Si yo conozco a un hermano que algo está haciendo mal, yo voy a ir a corregir lo deficiente. Esa es mi responsabilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros también somos iglesia. Y si somos iglesia, tenemos una responsabilidad para aquellos que se dicen iglesia y están equivocados o están mal enseñados o abiertamente están haciendo las cosas a su manera. ¿Sí? Bien, así que Pablo le dice a Timoteo, ve y corrige lo deficiente, corrige a los que están en el error. Recordemos, mis hermanos, también que muchos no van a querer ser corregidos. Los que van a querer ser corregidos, ¿quiénes son? Los hijos de Dios.
Los hijos de Dios inmediatamente decimos, enséñame, muéstrame, dime cómo tengo que corregir algo. El que no es hijo de Dios va a buscar pretexto. El que no es hijo de Dios, bueno, es que de eso dices tú. No, el hijo de Dios investiga, busca y dice, estoy incorrecto, estoy equivocado, enséñame qué es lo que tengo que corregir. ¿Sí? También dijo ir, corregir y enseñarles. ¿A quiénes hay que enseñarles? ¿Sí? A los neófitos. ¿Quiénes son los neófitos? Aquellos recién convertidos, aquellos que están confundidos, aquellos que no estudian bien la palabra, aquellos que no entienden bien la palabra, ¿sí? Porque hay gente que tiene muchos años conociendo de la palabra, pero siguen siendo neófitos. ¿Por qué siguen siendo neófitos? Porque no escudriñan, porque no estudian, porque creen a lo que les dice el pastor, mas no buscan, como los de Berea, si verdaderamente lo que enseña el pastor es bíblico o no. Y por eso es que Pablo le dice a Timoteo, ve y enséñales, ¿sí? En primera de Timoteo igual dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, Dios quiere que todos vayamos al conocimiento de la verdad. La iglesia de Cristo no se compone de sillas, mesas o de un micrófono, de un púlpito. No, eso no es la iglesia de Cristo. ¿Sí? Así que tenía que ir a corregir, a enseñar y a los que trataban de desviar a la iglesia de la verdad, reprenderlos y si era necesario, expulsarlos de la congregación. ¿Sí? ¿Y dónde lo vemos? Ahí mismo en primera de Timoteo, donde dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Sí? A ellos los reprendieron, los expulsaron, los entregan a Satanás y dice, ¿sabes qué? Están blasfemando y no quieren ser ni corregidos ni enseñados, van a tener que ser, ¿qué? Expulsados. Primera de Timoteo, capítulo 1 al 20. Así que entonces ya después de todo esto, Pablo está terminando el capítulo 3 o está poniendo un poco más de énfasis antes de continuar con la carta y dice en el versículo 14. Vamos a ver el 14 y el 15, donde vemos el propósito de la carta antes de que concluya por qué tenemos que ser así. Dice así, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte, ¿de qué? De la verdad, ¿sí? Entonces dice, esto te escribo, yo quiero ir, tengo ganas de ir a verte, pero esto te escribo por si tardo, ¿sí? O sea, yo quiero ir, quiero estar presente, quiero corregir, pero por si tardo, esto te escribo. ¿Para qué? Para que sepas cómo debes de conducirte. ¿En dónde? En la casa del Dios viviente, en la iglesia del Dios viviente, en la casa de Dios. O sea, es importante que sepamos cómo conducirnos en la casa de Dios. Tenemos que aprender a que esta casa no son las cuatro paredes, sino está hablando de la iglesia del Dios viviente, de cada uno de nosotros. Al principio de este texto, si ustedes ven, Pablo le dice a Timoteo, quiero ir y verte pronto. Eso le está dando en sus palabras, ¿sí? O en mis palabras más bien. Quiero y pienso irte a ver, irte a apoyar en la iglesia de Éfeso. Tengo ese deseo, pero si me tardo, te voy a escribir esta carta para que llegue a ti antes. Recuerden que Pablo ya no pudo ir, sino que tuvo que enviar la carta, le mandó requisitos. ¿Cuáles fueron los requisitos? Que el hombre levantara manos santas para que orara, se pusiera cuentas, le mandó los requisitos de diáconos, le mandó requisitos para las mujeres también, que cómo deberían de vestir, etcétera, etcétera. O sea, le mandó una carta con todo lo que tenía que corregir, arreglar, enseñar y si era posible, expulsar también. Todo se lo mandó por si tardaba, dice, escribo estas cosas para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios. Si se dan cuenta, hay dos puntos. Uno, cómo comportarme en la casa de Dios, y el otro es cómo debe de ser la iglesia del Dios viviente.
Una cosa es el lugar donde me congrego y otra cosa es los que se congregan, que se dicen iglesia de Dios. ¿Sí? Está hablando de los dos puntos. ¿Y por qué fue todo eso? Porque Pablo estaba viendo que entraban judaizantes, entraba Alejandro, Himeneo, entraba Demas, entraba el X sacerdote, entraba X judío y que quería que judaizaran, etcétera. Y tristemente, ahora que lo leemos, vemos que está pasando lo mismo aquí, en esta época, no en esta congregación. Cuando digo aquí es esta época. No vayan a creer que en esta congregación, espero en Dios que no, que nunca se nos olvide de dónde fuimos sacados y que sigamos predicando la verdad como hasta el día de hoy. Pero ¿qué hemos estado viendo? Ahora vemos ya en muchos lugares que se levantan ministros de alabanza. ¿Y quiénes son los ministros de alabanza? Excantantes, pero no son ministros de alabanza, son excantantes que como cantan bonito, los toman para que canten ahora música de Dios supuestamente. Y después de 2, 3 años o 10 años, los vemos que ahora ya son homosexuales, que ahora ya le están cantando a la mujer, que ahora ya están cantando canciones a donde ya no sabes si le cantan a Dios o le cantan a un hombre o le cantan a la naturaleza. O sea, empiezan a confundirse los mismos ministros de alabanza. O ya empiezan a tocar, oye, tocas bien bonito el piano, sí, ¿y cuánto tiempo tienes de convertido? Ayer, no importa, ahí Dios te va a ir preparando. Y empiezan a hacer todo esto, agarrar a quien sea sin importarles el testimonio. Y por eso después se levantan aquellos que empiezan a dividir a la iglesia. Bueno, aquí yo puse algunas cosas más todavía. Hemos empezado a ver cristotecas, que ya está la discoteca. Se han vuelto bares cristianos también. Han hecho de verdad tanta y tanta ridiculez. Vemos a los pastores que llegan colgados de un alambre y ya se sienten Superman o se sienten el Chapulín Colorado y se ha vuelto un show la iglesia. Tristemente, mis hermanos. Yo creo que si Pablo estuviera en esta época se moría otra vez. De verdad, mis hermanos. Las mujeres, las esposas de los pastores o las que se dicen pastoras van vestidas, parece pasarela mundana. De verdad que la iglesia se ha perdido totalmente. Se ha perdido totalmente. Ya cualquiera predica, cualquiera dirige la alabanza, cualquiera es maestra de escuelita, cualquiera es líder de jóvenes. Ya no importa el testimonio, lo que importa es que tengas carisma, que seas el mejor de la congregación y que te lleves bien con todos. Se ha olvidado la santidad, mis hermanos. Se ha olvidado el respeto a la iglesia y por eso es que le dice, yo quisiera ir, Timoteo, contigo, pero si no voy, mira, aquí te mando estos requisitos para que sepas cómo debe de comportarse la congregación, la iglesia del Dios viviente, ¿sí? El lugar a donde se reúnen. Están confundidos con un centro de espectáculos, mi hermano. Ya no les importa la vestimenta, ya no les importa el comportamiento, se han olvidado del orden, han olvidado la decencia, ya no les importa el respeto, mis hermanos. Ya incluso ya hay pastores homosexuales. Ya de verdad, o sea, se ha perdido totalmente la santidad. En algunos otros lados ya, ahora sí, es que tenemos el ósculo santo y abrazan a las hermanitas como si fueran sus esposas o aún más, con más efusividad. De verdad, mis hermanos, se ha ido perdiendo la decencia, se ha ido perdiendo el respeto en las iglesias. Se saludan como mundanos, ya hasta tienen sus saludos diferentes y todo. En sus redes sociales se ven más sus logros personales en lugar de la exaltación de Cristo. Sí. Ya llevo tanto, ya hice esto, ya logré aquello, ya. ¿Y Cristo dónde está? No aparece. No aparece, mis hermanos. Se han olvidado de darle la gloria a el que les dio la salvación y la vida eterna. Se han olvidado de Cristo. Pablo, de verdad, no, a lo mejor no se hubiera muerto si estuviera en esta época, pero estaría destrozado.
de ver cómo la iglesia de Cristo está destruyéndose. Jesucristo nuestro Señor lo sabe y lo sabía, pero Pablo no. Pablo trató de defender la iglesia. Así como nosotros ahorita tratamos de defender la sana doctrina, tratamos de defender la iglesia y somos vituperados y somos atacados, pero lo importante es seguir poniendo en alto el nombre de Cristo. Aunque quede uno nada más, pero ese uno que sea el que tome la estafeta y siga en el camino del Señor, predicando la verdad. Pablo estaba tratando de evitar que todo eso sucediera en la iglesia primitiva. Y por eso le dice a Timoteo, te escribo estas cosas para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios. ¿Cómo hay que comportarse? Mis hermanos, si no se comportan en la casa de Dios como debe de ser en santidad, en amor, en respeto, en tolerancia, en perdón, etcétera, ¿tú crees que se comportan afuera de la casa de Dios de diferente manera? Se comportan peor. Si no hay respeto dentro de la casa de Dios, no va a haber respeto fuera, mis hermanos. Tiene que haber esa diferencia dentro de la casa de Dios para que podamos ser testimonio o buen testimonio ¿con quién? Con los de afuera. Y Pablo le está mostrando a Timoteo la prisa que tiene para que reciba Timoteo mismo estas instrucciones. Si no llego, te mando esta carta, ¿sí? Porque bien pudo haber dicho Pablo, ¿sabes qué? Espérame, no hagas nada, hasta que yo llegue arreglamos las cosas. No, le dice, si no llego, ve y corrige, arregla, ¿sí? Porque yo tengo deseos de ir, pero probablemente no pueda ir. Así que lo importante es que tú inicies, tú empieces a corregir lo deficiente. No esperes a que yo llegue, apresúrate, ¿sí? Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Tienes que hacerlo lo antes posible. Tienes que hacerlo ya. ¿Por qué? Porque probablemente Cristo venga pronto, probablemente ya no me dé tiempo llegar, Timoteo. Tienes que arreglarlo. Yo quiero que pongamos algo así más o menos como nos imaginemos un edificio, ¿sí? Y Pablo era el encargado de ese edificio donde tenía que checar las puertas, los elevadores, las escaleras, si es que había eléctricas, las alarmas contra incendios, contra sismos, todo. Él estaba encargado de todo eso, era el mayordomo o el encargado de ese edificio. Y de pronto Pablo se tenía que ir, o se tuvo que ir, dejó ahí solo, pues con algunos que supuestamente ya estaban dispuestos a seguir con ese edificio, corrigiéndolo o arreglándolo, pintándolas y arreglando grietas y todo. Y de pronto se entera que empieza a deteriorarse el edificio, la iglesia de Éfeso. Y dice, no puedo ir yo, pero ese edificio está por derrumbarse, tengo que enviar a alguien. ¿Sí? Y le dice a Timoteo, ve y después yo te alcanzo. Y Timoteo llega y dice, no, esto está horrible, se está cayendo, se está derrumbando. Y le dice Pablo, no puedo ir. Timoteo, te envío, compra tornillos, compra cemento, compra esto, compra aquello, y empieza a arreglarlo, porque a lo mejor no llego y venga un sismo y se derrumbe todo. O venga un incendio y no suenen las alarmas contra incendio. Arregla todo. Y Timoteo empezó a trabajar en la obra del Señor. Y es lo que tenemos nosotros como responsabilidad. Betel, ¿por qué se levantó? No porque yo soy buenito ni porque yo quiero, sino porque Dios envía a alguien a Zacatecas y dice, ¿sabes qué? Tienes que corregir lo que está pasando. Empieza a arreglar esto, y Dios nos empieza a mostrar lo deficiente, lo que no se debe de hacer, y Dios te ha mostrado a ti también lo que tienes que hacer en este edificio. Y no estoy hablando de las 4 paredes, estoy hablando de lo espiritual. Oiga, pastor, pero es que allá enfrente están haciendo cristotecas. Sí, pero nosotros no lo vamos a hacer, mis hermanos. Es que así de esa manera llega más gente. Sí, pero no están caminando en santidad, mi hermano. ¿Sí?
O sea, tenemos que aprender qué es lo que dice la palabra de Dios y cómo debe de comportarse la iglesia de Dios. ¿Cómo debemos de comportarnos en la iglesia de Dios? ¿Y cómo debe de comportarse la iglesia de Dios que soy yo? La iglesia del Dios viviente. ¿Cómo debo de ser yo? ¿Sí? Así que le dice, no me esperes para arreglar los desperfectos. Arregla puertas, elevadores, alarmas contra incendios, contra robos, todo arréglalo. Porque no puedo llegar a tiempo. No he podido. No he podido. Y no importa que seas joven. No importa. Lo importante es tu obediencia. Lo importante es tu testimonio. Lo importante es que de verdad estés caminando conforme a la voluntad de Dios. Pablo sabía que él había plantado esa iglesia, pero también estaba consciente que se necesitaba que se pusiera orden en la casa de Dios y que no se olvidaran de aquel que los rescató. Tristemente, mis hermanos, mucha gente está cambiando las iglesias porque se han olvidado de exaltar el nombre de Cristo. Se han preocupado por exaltar al hombre. Es que es buen pastor, es que es buen ministro, es que es bien buena onda, es que nos lleva aquí, es que nos lleva allá, es que nos lleva despensas, es que nos invita a desayunar, es que trae dólares, viene de Estados Unidos, y se han olvidado tanto y tanto de Cristo por estar exaltando al hombre. Y es una responsabilidad de nosotros seguir abriendo ojos a esas personas que están poniendo los ojos en el hombre. Se han olvidado de aquel que los rescató, de aquella sangre derramada en la cruz, de aquel que les dio vida eterna. Y Pablo, como guardiano administrador de esa iglesia y de todas las demás que él plantó, sabía que no era la iglesia de Pablo, ni la iglesia de Éfeso, ni mucho menos la iglesia de cualquier profeta o pastor o Satanás, o papa, o ungido, o apóstol de apóstoles. No, es la iglesia del Dios viviente, amén, la iglesia de Cristo. Nosotros tenemos que defender la iglesia de Cristo. No estamos defendiendo un nombre. Es que es Betel. No, no es Betel, es la iglesia de Cristo. Amén. No que es la casa de cristal. No, no es la casa de cristal, es la casa del Dios viviente. Tenemos que defender la casa del Dios viviente. La iglesia, primeramente el lugar donde nos congregamos y después también cada uno de nosotros. Analizarnos cómo estamos delante de Dios. ¿De verdad estamos exaltando el nombre de Cristo o queremos ser exaltados nosotros o estamos exaltando al hombre? Pablo sabía que la iglesia es del Dios verdadero, del Padre eterno, del único Dios manifestado en carne, y que un día entregaría cuentas de ella. Cada pastor, vamos a entregar cuenta de las iglesias. Cada padre de familia va a entregar cuentas de su hijo. Cada esposo va a entregar cuentas de su esposa. Cada uno de nosotros vamos a entregar cuentas de nuestras familias, de nuestros parientes, de los que están a nuestro alrededor. ¿Qué cuentas vamos a entregar? Pablo estaba preocupado. Yo estoy preocupado. Todos debemos de estar preocupados. Porque ¿qué cuentas vamos a entregar? Dios no va a preguntar si tocabas bonito el piano o la guitarra o el saxofón, ni Dios va a preguntar qué bonito, ni te va a decir, oye, ¿sabes qué? Predicabas muy bonito, por eso vas a entrar al reino de los cielos. No, mis hermanos. Tenemos que entregar cuentas de cuánto respetamos la palabra de Dios, obedecimos la palabra de Dios, caminamos firmes en la palabra de Dios y rectamente en la palabra de Dios. Es que me rechazan todos, que te rechacen todos, gózate. Amén. Gózate que te rechacen todos. Gracias a Dios que te rechazan por obedecer a Dios y no que te rechacen porque eres un borracho, un mujeriego, un drogadicto o un falso maestro. Hoy vemos que ahora cada líder, pastor, obispo o anciano, o como le quieras llamar,
están haciendo caso omiso a lo que Dios ordenó. Muchos pastores están haciendo lo que quieren con las congregaciones. Hacen caso omiso. Oye, pero Dios dice esto. Bueno, Dios, pero aquí se hace esto. ¿Te parece? Si no te parece, ni modo. Eso no es, hermanos. Tenemos que obedecer a Dios, porque Él es el que nos compró a precio de sangre. Yo no voy a obedecer al pastor si me estoy dando cuenta que está haciendo las cosas mal. Ya los pastores o líderes se creen dueños de los congregantes también. Los quieren tener aquí y tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Oiga, pastor, pero es que ando mal espiritualmente. No importa, tú síguele. Y tienes que estar aquí todo el tiempo. Se creen dueños de todo. Han dejado al Dios que los salvó fuera de los lugares de reunión. Lo han dejado fuera. Y para esto quiero que vayamos, mis hermanos, a Mateo 21:33. Aquí vemos que no es algo nuevo, mis hermanos. No es algo nuevo que está sucediendo en las iglesias del 2022. Es algo que siempre ha sucedido y que Jesucristo nuestro Señor lo explicó con una parábola. Dice así Mateo 21:33 al 39. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, o sea Dios, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿Te lo explico? Dios plantó una iglesia, dejó ya todo preparado, se la entregó a los pastores y se fue lejos, regresó. Dice, cuando se acercó el tiempo de los frutos, o sea, el tiempo del juicio, el tiempo de la venida de Cristo, dice, envió a sus siervos, a los labradores para que recibiesen sus frutos. Envió a los profetas, a los maestros, a los líderes, envió para que entregaran fruto. Mas los labradores, los falsos maestros, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. ¿Qué te esperas? Golpes, apedreamiento o muerte. ¿Sí? Los siervos de Dios esperamos golpes, vituperio, asesinato, apedreamiento. ¿Por qué? Por ir a ver qué están dando de fruto. Muchas veces dice la gente, es que no debes de juzgarlos. ¿Cómo no voy a juzgarlos si estoy viendo que están desviando la palabra del Dios viviente? Tenemos la responsabilidad también de aquellos que están desviando la palabra. Dice después en el 36, envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron de ellos de la misma manera. O sea, el falso maestro, el falso apóstol, el falso profeta siempre va a estar atacándonos. Siempre. ¿Sí? Dice, mandó a otros y lo mismo les hicieron. Finalmente les envió a su hijo. ¿De quién está hablando? De Cristo. Dijo el padre, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Aquí nuestro Señor Jesucristo estaba dando esta parábola para con los fariseos, para los sacerdotes de ese tiempo. Pero si se dan cuenta es lo mismo ahora, mis hermanos. A Cristo lo han sacado. A Cristo lo han sacado de las iglesias, lo han hecho a un lado totalmente, se han olvidado de Él y están haciendo sus nuevas congregaciones. Llámense testigos de Jehová, pentecostales, carismáticos, católicos, lo que quieran llamarles ustedes. Pero hay muchos que están buscando más su renombre que el nombre de Cristo sea exaltado. Pero Dios siempre ha dado el cuidado del reino a aquellos que han estado dispuestos a trabajar en la viña. O sea, siempre va a haber alguien que va a estar dispuesto a trabajar en la viña, mis hermanos. Siempre va a haber alguien que esté dispuesto a trabajar para defender la palabra. Y así es hasta el día de hoy. Y siempre va a haber alguien que va a ser levantado por Dios. No vas a ser levantado tú. No te va a levantar tu esposa, no te van a levantar tus hijos, no te va a levantar tu mamá o tu papá. Dios va a ser el que te va a levantar para que tú defiendas lo que Dios está poniendo en tus manos.
¿Sí? Dice en Mateo 21, 43, 44, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de ustedes, de los fariseos, de los falsos maestros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Gloria a Dios. Oiga, pastor, ¿y por qué yo no? Porque tú no estás dando el fruto que necesita Dios, así que vas a ser quitado y va a ser puesto otro. Así es. Tanto para los fariseos como para los falsos maestros, como para la iglesia. Es que, pastor, ¿por qué ya no voy a enseñar? Pues porque simplemente no estás dando el fruto que necesitas producir. Oiga, pastor, pero ¿por qué yo quiero estar en la alabanza? No estás dando el fruto. Quiero estar en maestra de escuelita, no das el fruto. Quiero ser maestro de jóvenes, no das el fruto. Quiero ser predicador, no das el fruto. Porque si lo das el fruto, Dios mismo te va a poner. Dios mismo te va a levantar. Así es. Pero ¿qué pasa cuando tú los confrontas y les dices que se han olvidado de cómo comportarse en la casa de Dios? ¿Qué sucede? Te dicen, no, sí es cierto, perdón, voy a corregir, voy a cambiar, ahora ya sí voy a obedecer la palabra de Dios y voy a cambiar. No, se enojan porque saben que habla uno de ellos. Si yo estoy aquí diciendo, hay iglesias a donde no les importa nuestro Señor Jesucristo, sino sus propios beneficios, luego empiezan a hablarte o a mandarte. ¿Y por qué hablas de mí? Yo no estaba hablando de ti. Yo no dije ningún nombre. Digo, hay iglesias que dicen que se pierde la salvación y luego, ¡pum! Un tiempo un pastor así que me dijo, oye, ¿y por qué andas diciendo eso? Pues no, yo no hablé de eso. Yo dije lo que dice la palabra. Tú eres el que andas mal. Sí, lo tuve que confrontar. Y hay muchos pastores que se enojan por lo que predicamos en lugar de que se preocupen porque están caminando mal. Se enojan porque saben que habla uno de ellos y nos hacen lo mismo que quisieron hacer con nuestro Señor Jesucristo. Buscan matarlo, atraparlo en una mentira, desprestigiarlo, buscan falsos testigos, ¿sí? Y siempre van a estar atacando y atacando y atacando cuando tú vas caminando recto. Dice que los sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos nuestro Señor Jesucristo. Él nunca dijo los fariseos. Él dijo, los quieren matar y apedrean, y estuvo hablando de los falsos, de los malos viñadores. Ni siquiera dijo malos maestros o malos pastores o apóstoles, dijo viñadores. Estaba hablando en parábolas, pero ellos entendieron. ¿Cómo dicen por ahí? Te lo digo a mi suegra para que lo entiendas mi nuera, ¿no? Así Jesucristo nuestro Señor habló en parábolas y lo entendieron. Y es lo que sucede con muchos, se enojan cuando entienden que están hablando de ellos. En lugar de que digan, Señor, perdóname. Voy a corregir el camino. Voy a enderezar mis pasos. Y así como Pablo envió a Timoteo, nosotros también debemos saber que Dios nos ha enviado para ser unos labradores que cuiden su viña. Y sepamos cómo conducirnos en la iglesia del Dios viviente. Sí. Y aquí vendría la pregunta, ¿qué es para Dios la iglesia? ¿Qué es para Dios la congregación? ¿Para Dios será un local? ¿Un jardín? ¿Una cochera? ¿O simplemente algo que no tiene importancia? No, mis hermanos. El lugar donde nos congregamos para Dios es importante también. Porque yo puedo estar allá afuera en el parque reunido, pero ¿qué es lo que estoy predicando? ¿Qué es lo que estoy enseñando? Eso es lo importante. No el local, si lo tienes bien pintado, o son 3 pisos, 4 pisos, o está de cristal, o está de madera, o está de cedro. No, estoy hablando del local o del lugar donde te congregas. No importa dónde te congregues, lo importante es qué es lo que enseñas donde te congregas. Por eso es que hay 2 palabras diferentes. Dice, porque si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Sí? Aquí versículo 15. Dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y ya después aclara que es que la iglesia del Dios viviente.
Así que la casa de Dios, donde nos reunimos, ¿quién es? La iglesia del Dios viviente. Y para Dios, ¿qué es la casa de Dios o la iglesia del Dios viviente? Es columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Así que no está diciendo que la casa de Dios es una denominación. La casa de Dios no es bautista, pentecostal, carismático, católica, apostólica, romana, etcétera. No, esa no es la casa de Dios. La casa de Dios es columna y baluarte de la verdad. Entonces, si yo estoy en un lugar a donde no predican la verdad, no estoy en la casa de Dios, ni estoy en la columna y baluarte de la verdad. Así de simple, ¿sí? La iglesia, como muchos sabemos, es cada uno de los redimidos, cada uno de los nacidos de nuevo, cada uno de los que hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Yo te pregunto, ¿eres la iglesia de Dios? Amén, amén. ¿Eres redimido por la sangre de Cristo? Amén. Pues entonces tienes que estar en un lugar donde sea columna y baluarte de la verdad. No es donde te sientes a gusto, no es donde te sientas mejor, no es donde, ay, es que aquí produzco mis dones. ¿Cuáles dones? También Vicente Fernández producía sus talentos y le servía a Satanás. Primero tengo que saber si verdaderamente estoy en el lugar donde es columna y baluarte de la verdad. Y ya después de ahí, esperar que Dios sea el que use mis talentos, mis dones. Él es el que va a hacerlo, no yo. Aquí vemos cómo Pablo lo denomina como columna y baluarte de la verdad. Y esto no es que a Pablo se le ocurrió, sino Dios mismo le mostró que eso es la iglesia del Dios viviente. Ya no es hacer cada quien su columna. Cada quien ha hecho su columna. Cada quien ha hecho su torre de Babel. Cada quien quiere llegar al cielo a su manera. Cada quien quiere hacerlo a su libre albedrío. Quitan piedras, cambian piedras, hacen lo que quieren. A ver, esto no me parece, ¿no? Esto de la palabra como que es mucha santidad, como que es mucho justicia, como que es mucho hablar del pecado, mejor hay que quitarlo. Y van quitando piedras de aquí, quitando piedras de allá, y mejor le metemos un poquito más de alabanza, un poquito más de broma, un poquito más de cristoteca, un poquito, y le empiezan y de verdad ya la iglesia de ahora, no es la iglesia de Cristo, La iglesia de ahora, o la congregación de ahora, o los lugares donde se reúnen ahora, ya es una columna así, mis hermanos. Ya es una iglesia toda distorsionada. Tantito del mundo, tantito de Cristo, mucho del mundo, casi nada de Cristo, bastante del mundo y ya nada de Cristo. Se ha olvidado. Y por eso es que Pablo, o Dios a través de Pablo, le dice, la iglesia del Dios viviente es columna y estandarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Así que mis hermanos, necesitamos entender qué tan importante es seguir siendo columna y baluarte de la verdad. Qué tan importante es permanecer como columna y baluarte de la verdad. Es muy importante. La iglesia de Cristo tiene que estar firme, segura, afirmada ¿en qué? En la piedra que es Cristo. No en la piedra que es el pastor, no en la piedra que es la denominación, sino en la piedra que es Cristo. Él es la roca. No podemos tomar a la ligera todo esto de lo que está Pablo hablando en esta escritura. Así que si la iglesia no se encarga de predicar la verdad, de defender la verdad y de vivir la verdad, el nombre de Cristo va a seguir siendo vituperado, ridiculizado y tomado a poco. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo cuando veo un video donde hacen ridiculeces, de verdad que da vergüenza, da coraje, da enojo. De verdad que ahí sí dan ganas de sacar la espada y cortarles las orejas a todos. Porque ahora ya cualquiera que se siente cristiano, cualquiera predica de Cristo, soy con ellos, y cualquiera dice ser libre de la condenación.
Yo veo mucha gente, de verdad, mis hermanos, que se dicen cristianos y que viven una vida mundana. Predican a Cristo y dicen, es que Dios te ama, Cristo te ama. Es una gran mentira. ¿Cómo Cristo me va a amar si yo lo odio? En lugar de que les mostremos el pecado y la verdad, les damos un maquillaje, o les dan más bien, porque aquí no, maquillan la palabra de Dios. Les han dicho que ya son libres de pecado, viéndolos cómo viven y cómo se comportan. No podemos engañar, mis hermanos. Y Pablo sabía que la iglesia del Dios viviente estaba en peligro. Al igual que ahora, mis hermanos, la iglesia del Dios viviente está en peligro. Y por eso es necesario llegar a poner orden. Desde el más pequeño hasta el más grande. O sea, no es de que, ay, los niños, ay, no, déjalo, no entiende. Sí entiende. Así es. El niño sí entiende, el joven sí entiende, el adulto sí entiende. Todos entendemos lo bueno y lo malo. Así es, amén. Por eso muchas veces prefieren un lugar donde no se les confronte con el pecado. Porque dicen, de esa manera yo puedo vivir mi vida a gusto. Pero cuando empieza a confrontarte con el pecado del Señor, y de verdad estoy mal, el Hijo de Dios va a buscar un lugar donde se le predique la verdad. Pablo sabía que la columna y baluarte del Dios viviente estaba siendo atacada por los judaizantes, por los politeístas, por los agnósticos, o en una palabra, por los anticristos. ¿Sí? O sea, la iglesia del Dios viviente va a estar atacada por los anticristos. ¿Quiénes son los anticristos? Aquellos que no están de acuerdo en la palabra de Dios, aquellos que no están obedeciendo a Cristo. Tú no necesitas traer una cruz invertida, ni un 666, ni decir que eres anticristo. Simplemente cuando no obedeces la palabra de Dios, ya eres un anticristo. Así de simple. Es que yo no lo creo. Ah, no lo crees, eres un anticristo. Es que no me parece, eres un anticristo. Estar en contra de lo que Dios dice en su palabra es ser un anticristo. Anticristo es contra de Cristo, en contra de la palabra, en contra del que te dio la salvación, si es que te la dio, porque a lo mejor tú crees que eres salvo y no. Pablo sabía que la iglesia del Dios vivo tenía que permanecer en la verdad y por eso urgentemente envió a Timoteo. Y por eso cada iglesia, cada estado, cada país, cada lugar tiene una iglesia del Dios viviente. No somos los únicos, mis hermanos. No somos los únicos. Pero a mí no me interesa dónde está la otra iglesia del Dios viviente, porque a Dios sí le interesa y Dios sabe dónde está y Dios la está levantando. A mí me debe de interesar, y no es que la desprecie, ¿sí? Que quede bien claro, que vayan a decir, ay, desprecia la iglesia del Dios viviente que está a 3 cuadras o en el otro pueblito. No la desprecio, mis hermanos, sino estoy dando a entender que lo más importante es qué cuentas voy a entregar yo. Que me interese que esté yo siempre caminando en la verdad, porque yo sé que mis hermanos, los que están predicando la verdad, están haciendo lo correcto también. Y ellos van a defender la iglesia del Dios viviente. Y nosotros defendemos la iglesia del Dios viviente. No lo que dice la denominación, no lo que dice el pastor, sino lo que dice Cristo. Esa es nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros. Oiga, pastor, ¿y dónde estará la otra iglesia? No lo sé, mis hermanos. Probablemente esté escondida. Probablemente no va a salir a la luz nunca. Pero lo más importante es que esté predicando la verdad. Predicando la verdad. ¿Y cómo voy a saber si predica la verdad? A la luz de las Escrituras, no hay más. No es si tiene título o si salió en el seminario o si... No, que esté predicando la verdad. Y la ventaja de ahora es que tenemos tantas redes sociales que sabemos quién predica la verdad y quién no. Hay iglesias verdaderas, claro. Pero vamos a preocuparnos por seguir siendo esa iglesia verdadera nosotros también. Volvemos otra vez a 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 15 y 16. Dice, para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bien, vámonos despacio. La iglesia número 1 es llamada la casa de Dios. Somos la casa de Dios. Bueno, soy la casa de Dios, no sé ustedes. Espero que también. Somos la asamblea del Dios vivo. O sea, aquí en donde estamos juntos, unidos, debemos de ser una asamblea, un lugar, un grupo donde se hable del Dios vivo. Somos la columna y baluarte de la verdad. Debemos de ser la columna y baluarte de la verdad. Que cuando se hable de ti, se hable de que eres la columna y baluarte de la verdad. Que se vea que tú eres columna y baluarte de la verdad. Dicen que cuando Jesucristo hablaba, toda la gente decía, ¿quién es este hombre que habla con autoridad? ¿Qué es esta nueva doctrina? No era nueva doctrina. Simplemente que ya la habían embarrado de tanta suciedad que ya se habían olvidado de la verdad. Y nosotros tenemos que levantarnos, mis hermanos, como columna y baluarte de la verdad. En medio de tanta suciedad, de tanta mezcla de denominaciones, tenemos que levantarnos como columna y baluarte de la verdad. Predicar la verdad. No somos judaizantes, no somos religiosos, no somos pentecostales, no somos carismáticos, no somos bautistas, no somos nada de eso. Somos columna y baluarte de la verdad. Tenemos que ser eso. Y Pablo revela un gran misterio. Revela al Señor Jesús y su vida encarnada y su ministerio. Eso es importante para nosotros, mis hermanos. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba de la gloria. Esto es un himno que de ahí Pablo lo tomó para enseñar lo que era la columna y baluarte de la verdad. Si ustedes se dan cuenta, cada punto que está anotado ahí habla de nuestro Señor Jesucristo y de lo importante que tiene que ser en la predicación. En ningún lado dice, y ustedes son los apapachados de Dios, y ustedes van a ser poderosos, y ustedes van a ser ricos, y ustedes van a... No habla nada de eso, habla pura exaltación de Cristo. Cristo, 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 Cristo. Pablo revela ese gran misterio. Pero podrías preguntar qué conexión hay entre la iglesia y el misterio. ¿Por qué escribe Pablo algo que parece cambiar su atención de la iglesia y ahora dirigirla a Cristo? Porque somos uno, mis hermanos. Porque somos uno. Cristo y la iglesia somos uno. ¿Qué relación hay entre la asamblea de creyentes y el misterio de la piedad? Que nunca se nos tiene que olvidar que el que tiene que ser exaltado es Cristo. ¿Qué relación hay entre ese gran misterio y la iglesia? Que Dios nos ha unido. Así como, no sé si recuerdan que en estudios anteriores habló del misterio del matrimonio, ¿sí? Y dijo, no hablo del matrimonio, sino de Cristo y la iglesia. Y aquí nos vuelve a hablar de ese misterio. Nos vuelve a hablar de un misterio que es Cristo y la iglesia. Un misterio se refiere a lo que estaba escondido, que había sido mantenido en secreto, pero no había sido revelado a los hombres en las generaciones anteriores. ¿La gente conocía el Antiguo Testamento? Sí. ¿Habían entendido de Cristo? No. ¿Sabían que venía un Mesías? Sí. ¿Sabían que venía un Salvador? Sí. Pero no lo entendían y por eso es que dice, grande es este misterio que ahora ha sido revelado. Y ahora que a Cristo ha sido revelado, ahora nosotros debemos seguir glorificando a Cristo. Amén. Dice así, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. Cristo empezó a ser revelado.
Por medio de los apóstoles, Así es. por medio de los predicadores, ese Mesías tan esperado, ese Cristo tan anhelado, ese Salvador de los hombres, porque creían que era Salvador de los hombres, más bien Salvador de las almas, empezó a ser revelado. Ese misterio que no estaba disponible para todos, sino solamente para algunos escogidos, ahora está siendo revelado también para nosotros. Así es. ¿Y cuál era el secreto grande? Que el Mesías manifestado en carne ya estaba ahí. Ay, qué hermoso. Y podríamos decir, ¿y dónde dice que iba a venir un Mesías encarnado? ¿De dónde dice que Dios iba a venir manifestado en carne? Lo encontramos en varias partes del Antiguo Testamento. He aquí la Virgen concebirá y dará un hijo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. He aquí vienen días en que levantaré un renuevo de la casa de David. O sea, había mucha profecía, pero no lo entendían. Y es lo mismo ahora. Hay mucha gente que no entiende cuál es el propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de decirme cristiano? ¿Por qué me digo cristiano? Pues no sé. Creo que porque ya no soy católico, ahora soy cristiano. Pero no lo entienden. No entienden la importancia de ser cristiano. La importancia de ser un siervo de Cristo. No entendemos que tenemos que ser columna y baluarte de la verdad. Ya únicamente nos sentimos diferentes. No, pues antes tenía yo ídolos, ahora ya no tengo. Antes hacía yo esto, ahora ya no lo hago. Han tomado a Cristo como un grupo de autoayuda, lo han tomado como un amuleto que me ayudó a dejar de tomar, ayudó a dejar de fumar, me ayudó a que mi matrimonio se compusiera. A Cristo no lo hemos tomado como columna y baluarte de la verdad. Él fue predicado antes, sí. He aquí tú, Belén de Efrata, pequeña entre las familias de Judá. De ti saldrá el Señor en Israel. Y así podemos seguir viendo y viendo y viendo. Y como Mateo decía, para que la escritura se cumpliera. O sea, el Mesías ya era anunciado, mas no había sido revelado. Y ahora Pablo les dice, grande es este misterio de la piedad. Que Jesús, que Dios fue hecho carne, fue encarnado. Por boca de los profetas, Jesucristo fue anunciado. Dios fue manifestado en carne. Cristo, el Verbo, la palabra, el Mesías, fue manifestado en carne. Es lo más importante, mis hermanos. Después dice, justificado en el Espíritu. ¿Qué significa justificado en el Espíritu? ¿Qué significa que Él fue justificado en el Espíritu? Que el mismo Espíritu de Dios dio testimonio que Él era el Mesías. ¿Sí recuerdan cuando se bautizó? Dice que se habló la voz del Padre y que el Espíritu Santo bajó, testificando, justificando, diciendo Él es el Mesías. Él es el Mesías. No hay otro Mesías. No hay otra persona, no hay nadie más. Él es el Dios manifestado en carne, predicado a los gentiles. Mis hermanos, la gente creyó que nada más, la gente de ese tiempo creyó que únicamente los judíos, que únicamente ellos podían ser salvos. Mas sin embargo, empieza Pablo a mostrarnos que también los gentiles teníamos la oportunidad de la salvación, que también estábamos desde antes de la fundación del mundo, ya elegidos para la salvación. No sé si recuerdan Hebreos, Gálatas, donde habla acerca de que nosotros somos la simiente de Abraham. ¿Sí? Después dice, creído en el mundo. Toda la gente de ahora cree que Jesucristo es Dios. Aunque no creen en Él, pero sí creen que Él es Dios. Mucha gente incluso les preguntas, oye, ¿y cómo se llama Dios? Jesús. ¿Se llama Cristo? Están algo confundidos, no entienden el Padre, el Hijo y el Espíritu, pero entienden que Jesús es Dios.
ha sido creído en el mundo, mas no le cree todo el mundo. Y algo muy, muy importante, si se dan cuenta, mis hermanos, dentro de todo esto, en ninguna parte van a encontrar que habla de la muerte. No dice crucificado. No habla de esos puntos, sino habla de la gloria, habla de las victorias, habla de su grandeza, habla de que venció, habla de que ahora ya está aquí. ¿Sí? Dice así la palabra de Dios, que Él ahora es columna y sostén de la iglesia también. ¿Por qué? Porque ha vencido a la muerte, porque ahora ya está con el Padre, porque ahora nosotros servimos a un Dios vivo. Y eso es lo más importante, que servimos a un Dios vivo, mis hermanos. Algunos tratan de decir que no es Dios, algunos otros enseñan que es parte de Dios, algunos otros enseñan que ahora ya Dios ya no es, que ahora ya es Cristo, etc. Ahora nosotros hemos entendido que columna y baluarte de la verdad es predicar esos puntos importantes, mis hermanos. Sí, nuestro Cristo venció a la muerte. Nuestro Dios venció a la muerte. Él ha dado la libertad a cada uno de nosotros y tenemos una gran responsabilidad. ¿Quiénes? Todos los que hemos sido lavados, salvados por la sangre de Cristo. Así que tú estás en la iglesia de Cristo, tú eres parte de la iglesia de Cristo, tú eres la iglesia de Cristo, tienes que ser columna y baluarte de la verdad, confirmando a los que creemos y ayudando a los que están flacos en la fe, guiándolos al camino de la verdad. Tenemos que levantarnos como ese estandarte. Tenemos que seguir peleando la batalla. Tenemos que seguir adelante, porque el Dios que nos ha dado salvación fue manifestado en carne. Cristo el Verbo, la palabra, el Mesías, es Dios mismo. Él es el que nos ha dado la libertad, Él es el que nos ha dado la salvación. Por eso es que dice en algunos versículos del Antiguo Testamento, dice, y yo mismo salvaré a mi pueblo. Porque sí, Él se hizo hombre para darnos salvación y vida eterna. Tenemos que entender ese gran misterio, mis hermanos. Y pues así es como terminamos el día de hoy este estudio. Esperemos y creamos que la iglesia de Cristo somos nosotros y que tenemos que caminar conforme a la verdad y siempre a la verdad. Y si hay algo que no está de acuerdo a la verdad, escudriñemos, busquemos. Y si es que estamos nosotros mal, arrepintámonos y caminemos conforme a la verdad, siempre como columna y baluarte de la verdad. Tenemos una gran responsabilidad en esta época, en este tiempo, en este día de hoy, porque a nosotros más bien nos ha sido puesta en nuestras manos esta gran verdad, mis hermanos. Tenemos una gran responsabilidad, cada uno de nosotros. Ya no podemos seguir haciendo lo que bien nos parezca. Tenemos que seguir caminando conforme a la voluntad de Dios en todo momento. Y si Dios no te ha levantado en algo, más bien pregúntale a Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que corregir? ¿Qué tengo que hacer para que tú, Señor, me dejes a cargo de tu viña? Porque Dios quiere ponernos. Hacen falta obreros, mis hermanos. Hacen falta viñadores. Hacen falta aquellos que defiendan, como Pablo mandó a Timoteo sabiendo que iba a defender la verdad. Hacen falta esos obreros que vayan y pongan orden, que corrijan, que defiendan, que si es posible confronten a aquellos que están predicando alguna mentira. No podemos seguir nosotros diciendo que somos la iglesia de Cristo y no estemos siendo columna y baluarte de la verdad. Démosle la gloria al Dios encarnado, al Dios que está sentado a la diestra, al aquel Dios que ha sido recibido en gloria. Amén.